Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Empezamos. Bueno, buenas tardes. Los del fondo se pueden sentar. Buenas tardes a todos. Vamos a presentar un libro que se titula El latido de Almagreb, de Pablo Martín Carvajal.
Durante muchos años, en novela histórica, hubo una moda de hablar del mundo musulmán. Tuvo bastante éxito, se hablaba de las tres culturas, el encuentro con el mundo musulmán. Había una cierta, moda, pero tendencia narrativa. Parece que los escritores normalmente también hay una respuesta un poco a lo que demanda el público, a un reencuentro con el mundo musulmán, un momento de pacificación, de euforia, de ilusión, que se acabó con... Se ha acabado la pila. No, ahora se vuelve a oír. Se acabó con el estallido de las Torres Gemelas. No sé si ustedes se han dado cuenta que hubo una época que había muchos títulos del mundo musulmán en la península ibérica, de Al-Ándalus. Viene el problema de las Torres Gemelas y ya parece que cambia un poco nuestra relación con el mundo musulmán. Pero ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchas cosas y yo estoy, mejor dicho, feliz de haber podido leer esta novela. Una novela en que nos cuenta una historia planteada de una forma completamente diferente de ese mundo idílico del mundo musulmán, pero que nos reencuentra con él. Nos reencuentra con el mundo musulmán de una manera diferente, culta, atrevida, en una historia que no solo es una novela de aventuras, que lo es una novela de viajes por todo el Magreb. Se pierde el sonido, no sé por qué. No, ya parece que va mejor. Espera. Una historia de viajes, de viaje interior, porque vamos a seguir el recorrido, la vida de dos personajes que son los dos protagonistas. Uno partidario, entregado, curioso por conocer al otro, a los diferentes, que son al otro lado del estrecho de Gibraltar, y su hermana, que también es un personaje que no tiene interés en conocerlos, que bueno, tiene una relación comercial, una relación, ella trabaja e invierte en el Magreb, pero que tampoco tiene especial interés y que ellas viven en Canarias y es su vida. Son dos canarios muy relacionados con África, pero con dos visiones completamente distintas. Uno con la curiosidad de inmersión en ese mundo y la otra un poco separada, que no tiene ningún interés especial cultural, desde luego ninguna atracción. Es un viaje interior de ellos dos, en dos paralelos. Uno, una inmersión total, y la otra, un descubrimiento. Y además es un viaje también, un viaje territorial y un viaje histórico y cultural. Para mí ha sido un descubrimiento maravilloso. Yo estudié historia antigua y medieval, he estudiado el mundo musulmán, me especialicé en historia musulmana y en arqueología medieval islámica en la península, pero nunca había leído de una forma tan clara y tan evidente la generación de las naciones del Magreb. Pero vamos a ir poco a poco hablando con Pablo. Pablo, que además hay una parte muy importante del libro, que es que él fue director general de Relaciones Africanas del Gobierno de Canarias. Es decir, su visión también es bastante profesional con eso, ¿no? Quizá empezamos por ahí. ¿Por qué te interesa el mundo africano, el mundo del Magreb, como inicio? Y ahora hablamos de la novela, si quieres. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por presentarme. Y muchas gracias a la Semana Negra por invitarme por primera vez. Espero que no sea la última. Un placer estar aquí. Bueno, sí, yo llevo 20 años trabajando con África desde Canarias. Soy de Tenerife. Y he estado 12 años como director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. Entonces, en estos 20 años de trabajo, pues cuando viajaba a estos países, a Marruecos, a Mauritania, a Senegal, a Cabo Verde, a Mali, todos estos países que conozco bien, pues me daba cuenta de que no conocíamos nada de ellos, ¿sabes? De que eran absolutamente desconocidos. Entonces, una vez en una anécdota que cuento siempre en Senegal, se me ocurrió entrar en una librería local y compré 2 libros de autores senegaleses y los leí. Y quedé fascinado por todo lo que contaban de historia, de cultura, de identidad, de generación de los países, de creación de nuevos países. Y fue como una revelación, casi un momento epifánico, ¿no? de descubrir un mundo nuevo en esos 2 libros, ¿no?
Y entonces, a raíz de entonces dije, bueno, pues es que no puedo seguir viniendo sin conocer la realidad de estos países, sin conocer realmente ese pasado que construye el futuro, ¿no? Y bueno, y por eso estos libros, ¿no? Este y el anterior también. Y el primero, que también está relacionado. Sí, el primero sobre Senegal y las culturas negras, y este sobre el Magreb y las culturas islámicas. Porque luego, nuestra ignorancia sobre el mundo musulmán es inmensa. Nosotros, de hecho, nuestra cultura, sin embargo, está construida en torno a un gran mito que es la reconquista, es decir, la expulsión de los musulmanes de la península ibérica. Y luego, más allá, es decir, en el siglo XIX ya la expansión del imperio español, que es la guerra de África, la toma de Prim, el éxito de África, que de hecho los 2 leones que hay en el Parlamento son los cañones capturados a los marroquíes en la guerra de África de Prim. Es decir, nuestra construcción nacional está vertida un poco hacia la expansión musulmana, pero no se nos ocurre pensar que hubo un periodo de tiempo muy largo, que son la época de dominación almohade y almorávide, en que éramos provincia de Marruecos. O sea, que en realidad la capitalidad estaba en Marruecos. Y nosotros éramos un territorio administrativo conquistado por unos señores que gobernaban desde Marruecos. La península no siempre ha sido el eje de todo, evidentemente. Eso es importante porque aquí el protagonista es el Magreb. Y empezamos con un protagonista fundamental, que es Marruecos. Marruecos y un personaje que es Al-Alfasi, que para mí, yo no lo conocía, pero que es un verdadero creador de naciones. Sí, Al-Alfasi yo tampoco lo conocía, ¿eh? Lo descubrí hace 4 o 5 años, porque nadie escuchaba Al-Alfasi en España, ¿no? O muy poca gente. Y cuando lo descubrí me pareció un personaje con una profundidad y con una riqueza admirable, ¿no? Independientemente de que estés de acuerdo con él en algunas cosas y en otras probablemente no, porque toda la idea del gran Marruecos, ¿no? Del Marruecos que se extiende entre el Sáhara y toda Mauritania hasta llegar al río Senegal es una creación del Al-Fasi, y con eso puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿no? Pero por lo menos sí es una persona que tiene un bagaje intelectual tremendo, herencia de una familia de intelectuales marroquíes que son los fasis, que fueron expulsados de España cuando la reconquista, ¿no? Y resulta que cuando estudias la historia de África te encuentras muchos Al-Alfasis, porque yo recupero al Al-Fasi en Marruecos, pero también el creador del Frente Polisario, el Wali Mustafa Sayed, también una persona con un bagaje intelectual capaz de crear una revolución para crear una nación con tan solo 25 años, ¿no? O en Mauritania, Mokhtar Ould Daddah, el primer presidente de Mauritania, que también tuvo un bagaje y una historia, bueno, no de tanta intelectualidad como el Fasi, pero también todos personajes fascinantes, ¿no? De todas maneras, hay un proceso que me parece muy bien descrito. Debo decir que en este libro de viajes, de investigación y de aventuras, que es la novela, está metido, intercalados un montón de escenas históricas o de escenas de reconstrucciones, pero no pretende ser un pastiche. O sea, está muy bien medido, muy bien intercalado, muy bien explicado, y viene a cuento, digamos, del relato, de la narración general de la historia. Esas intercalaciones, esos intercalados, nos van a dar una visión de la creación de la nación y de las naciones. Se vuelve a perder esto. Yo creo que vamos a... no sé por qué es... Bueno, sigo con este micrófono. Una visión de la creación de la nación, primero de Marruecos, que, como decía con Al-Fasi, es ideólogo fundamental. Pero luego, por lo menos para mí, ahora nos va a contestar Pablo cuál es su visión. Yo creo que las naciones son, ya hemos discutido con Fermín muchas veces, son unidades fabricadas. O sea, cuando se dice ahora que si Cataluña se la están inventando, y bueno, pues sí, pero es que España también. O sea, toda la nación es una realidad inventada, es una realidad creada y elaborada de alguna forma, que en este libro se ve muy claramente
cómo se van gestando las nacionalidades actuales del norte de África. Está, ya digo, Al-Fassi con todo el Gran Marruecos, pero luego está Dada Mukhtar, que es el hombre que se enfrenta a ese Gran Marruecos y dice, no, cuidado, que hay parte de ese territorio del Gran Marruecos que no es así, que no pertenece a Marruecos, que se va a llamar Mauritania. Sí, es la historia de las independencias africanas. África, bueno, pues llegan los europeos, la colonizan. No habían organizaciones estatales, o sea, no habían estados, habían tribus, y los europeos dibujan unas líneas en los mapas y dicen, bueno, pues ahora esto me pertenece a mí y esto me pertenece a ti, ¿no? Cuando llega el periodo del descolonialismo, ¿no? Cuando hay que abandonar los países africanos, hay que construir nuevos países, ¿no? Y entonces se tienen que inventar los países en base a unas líneas absolutamente artificiales, ¿no? Y así como en Mauritania no existía nada y era imposible generar un país, bueno, al final fue posible, pero era tremendamente complejo. En Marruecos sí había algo, en Marruecos sí había unas dinastías, unos sultanes que tenían más o menos una cierta influencia sobre algunas tribus, ¿no? Pero en el momento en el que, sobre todo en Marruecos, ¿no? Entran los franceses, entran los españoles, que aparte entran los infieles, porque son los cristianos, ¿no? Y ellos eran musulmanes, ¿no? Pues entonces se unen todos, no tanto con la idea de crear un país, sino con la idea, en un primer lugar, la idea de echar al infiel, ¿no? Y entonces al echar al infiel se unen los árabes, los bereberes y las diferentes realidades de Marruecos, ¿no? Y después, según van avanzando y ya el infiel se va, pues entonces ahora hay que construir el país, ¿no? Y ahí hay todo un proceso de construcción nacional en el que, en el caso de Marruecos, el elemento vehicular es el Islam. Claro, pero en Marruecos el vehicular es el Islam, es el reinado, es la corona, es el sultán, el que va a estructurar una nueva nación. En Mauritania justifican su existencia como que los sultanatos nunca han llegado a ocupar ese territorio, con lo cual es legítimo que pidan y que tengan una autonomía independiente de los sultanatos de Marruecos. Y luego viene el Sahara Occidental, donde todavía España hasta el 74, sí, 75 mantiene posesión, pero bueno, la frontera del Sahara Occidental, que estamos viviendo ahora mismo también una nueva eclosión de la crisis del Sahara Occidental, es una línea recta y y donde Al-Sayed, precisamente, que es el ideólogo, ¿no?, fundador un poco del Frente Polisario, de la reivindicación del pueblo saharaui, ¿qué hay de verdad de diferencia del pueblo saharaui con Marruecos, con Mauritania? Porque claro, hay una nacionalidad ahora mismo reclamada como tal de un pueblo independiente que es el pueblo saharaui, pero también es una invención. Sí, absolutamente es una invención, claro, como fue Mauritania una invención, ¿no? El pueblo saharaui estaba entre dos líneas rectas, ¿no? La línea recta del norte, que era la que pertenecía a Marruecos, y la línea recta del sur, que es la que pertenecía a Francia, ¿no? Y la línea recta del sur, que pertenecía también a Francia, y ellos en un territorio español, ¿no? Entonces ellos, durante los años que España ocupa el Sáhara, bueno, pues conviven con los españoles, ¿no? Y tienen un cierto retraso en el sentido de que los países empiezan a independizarse, Marruecos en el 55, en el 56, Senegal, Mauritania en el 60 y la creación del Frente Polisario es en el 73, o sea, va como con 15 años de retraso, ¿no? Y entonces los saharauis se dan cuenta de que del problema de las tribus, de que los grandes problemas que están afectando a los países africanos son que no son naciones, sino que son la unión de muchas tribus, ¿no? Y esa unión de tribus está generando muchísimos problemas a la hora de conformar una identidad nacional, ¿no?, que es uno de los grandes problemas de África. Entonces ellos deciden que si se quieren constituir como país y no ser ocupados por Marruecos,
tienen que conformarse como un solo pueblo. Y entonces crean la revolución saharaui, que se abolen todas las tribus. Ahí habían como 7, 8 tribus mayoritarias. Ya no nos podemos identificar como tribus, sino nos identificamos como pueblo saharaui, porque eso va a ser lo que nos permita tener la unión para construir la futura nación saharaui. Y además saharaui. se estimula y se facilita el matrimonio intertribal, ¿no? Para cruzar todas las... O sea, que es un acto político activo de crear una nación, que eso a mí me parece muy bonito. O sea, es un acto volitivo. Vamos a nacer como nación y parte de eso es cruzar todas las tribus, favorecer los matrimonios intertribales, conseguir ser un pueblo. Exactamente, eso fue lo que hicieron. Y lo más sorprendente es que fue ideado por unos jóvenes de 24, 23, 25 años, ¿no? Que fueron los líderes que crearon el Frente Polisario. Y cuando lees esa historia y lees esa gente tan joven, ¿no? Con esa capacidad para reflexionar sobre la constitución de la nación, la verdad que es asombroso, ¿no? Hoy en día sería impensable, ¿no? Pero la historia los metió en ese tipo de vicisitudes y tuvieron que crear esos países y esa revolución saharaui, ¿no? Sí, pero y en la creación de Marruecos también, claro, tú dices, hay una frase muy curiosa en el libro que dice que Hassan II sirvió mejor a Marruecos que a los marroquíes. Así que ¿qué genera en realidad la visión de una nación? ¿Qué genera de sacrificio para la gente que está viviendo en ese momento en ese territorio? O sea, que hay una parte de sacrificio del pueblo en beneficio de un poder futuro que no sabemos cuál es. Yo no sé hasta qué punto... Claro. Te cuento una anécdota con eso, si quieres. Sí. Bueno, el reinado de Hassan II fue terrible. O sea, bueno, consiguió la unidad de Marruecos, es cierto, consiguió la unidad de Marruecos, pero a base de unas salvajadas tremendas, ¿no? De encarcelamientos, asesinatos. Bueno, él quería mantener la monarquía, pero tenía enfrente a Ben Barka, que era el líder republicano de izquierdas que luchaba contra él, ¿no? Pero bueno, le tocó vivir una época que era la época de la constitución del país, ¿no? De la nación del país, cuando él quería mantener la monarquía a la agüita, pero tenía fuerzas en contra de él. Al-Fasi quería la monarquía parlamentaria y Ben Barka quería la república. Entonces él, para hacer la monarquía absolutista, que es lo que él generó, pues tuvo que ser muy duro y tuvo que hacer mucha mano dura, ¿no? Entonces una vez estaba yo en una misión comercial cuando estaba en el gobierno, iba en un autobús con un grupo de una guagua, iba a decir, ¿no? Pero bueno, sí, lo entendemos. En un autobús con muchos marroquíes, ¿no? Y me tocó al lado a un chico marroquí joven, de unos 30 años, ¿no? Entonces nos sentamos los dos juntos y bueno, no sabíamos muy bien qué hablar y entonces yo le pregunté por Hassan II. Le pregunté por Hassan II, ¿no? A ver, el joven, ¿qué le parecía el reinado de Hassan II, ¿no? Y me vino a decir que, bueno, es la opinión de una persona, no sé si es representativa, ¿no? Pero me vino a decir, dice, sí, por supuesto, todos en Marruecos sabemos eso, todos en Marruecos conocemos esas salvajadas, pero pensamos que fue el momento histórico que le tocó vivir y que tuvo que hacerlas para construir el país. Y ahora es distinto, ¿no? Porque ahora ya no está él, está Mohamed VI, ¿no? Pero un poco que justificaba, o este chico, justificaba el sacrificio de lo que ocurrió. Hombre, si le preguntas yo recuerdo también estar cenando con un alcalde que no diré de qué ciudad, pero con un alcalde de una ciudad marroquí y ponerme a parir a toda la familia real, ¿no? Entonces, bueno, quizás esa anécdota que estoy contando de la guagua no sea representativa, pero sí es cierto que hay un sentimiento de que le tocó vivir una época tremendamente compleja. Él vivió dos atentados de los que escapó Hassan II y fue mano dura, pero mano dura, tremenda mano dura. Sí. Pues digo, la novela es un viaje, ya digo, personal y geográfico de Carol y Álvaro. Nuestros dos protagonistas van a atravesar este mundo, van a meterse hasta el fondo en Marruecos, en Mauritania y en el Sahara Occidental. Vamos a conocer todo esto, pero además vamos a conocer la sociedad de verdad marroquí y vamos a conocer también los puntos grises, también la hipocresía social
la hipocresía religiosa, sexual, el tratamiento de la mujer, todo ese submundo que parece que por lo menos en la novela abre un abismo de verdad, a pesar de que la novela busca un encuentro y un descubrimiento con este mundo, parece que hace un abismo con Occidente, ¿no? Yo creo que según vas leyendo y vas viendo las situaciones, parece que es muy difícil que lleguemos a congeniar. Sí, eso me preguntaban el otro día lo mismo, y la respuesta que yo di fue esta, ¿no? Al final, las personas, ¿sabes? Las personas. Yo tengo muchos amigos musulmanes, ¿sabes? Yo he estado cenando, comiendo en Rabat, en Casablanca, en Agadir, en Nouakchott, en Mauritania, con gente de allí que son musulmanes, ¿no? Es cierto que son musulmanes quizás más occidentalizados, y al final tenemos una relación estupenda, ¿sabes? Tenemos una relación estupenda y hablamos de las cosas que nos unen y también de las cosas que nos separan, ¿no? Pero yo considero que esos diálogos, esos encuentros, esos amigos que yo tengo, que son muy importantes para mí, ¿sabes? Para mi personalidad y para mi concepción del mundo, ¿no? Y entonces, ¿por qué si yo tengo esa relación, ¿no? ¿Por qué no podemos tenerla más allá, ¿no? Pero hay un gran factor, ¿no? Hay un gran factor y es ese, ¿no? Ese es definitivo. Hay un gran factor que es la religión impuesta o sea, la unión del poder político y el poder religioso, ¿sabes? La unión del poder político y del poder religioso es fundamental, o sea, yo creo que es el principal hándicap, ¿no? Porque y que afecta a la educación, claro. y al... Claro, porque al final tienes que seguir los preceptos de la religión obligatoriamente, porque es casi como, la novela lo que viene a decir es que es casi como una dictadura, ¿no? Porque el rey de Marruecos no solamente es el rey del gobierno, sino también es el encomendador de los creyentes, es el líder religioso, ¿no? Y entonces están unidos política y religión, ¿no? Y además la religión, que no es como la religión cristiana, sino que la religión es la interpretación del Corán y el derecho proviene de ahí, ¿no? Entonces, claro, es una imposición absoluta en la vida de las personas por la religión, ¿no? Entonces, si eres devoto, creyente y convives con la religión de una manera, y la aceptas, pues bien, pues no tienes problema. Pero desde el punto de vista, desde el momento que lo veas como una injerencia en tu libertad individual, pues entonces genera muchísimo conflicto en las mujeres, en los homosexuales, en los no creyentes o en los pseudo creyentes, ¿sabes? Entonces ahí sí hay muchísimos problemas, ¿no? Porque claro, infringe la ley, ¿no? La ley religiosa, que es la ley. Y en este proceso de investigación y de búsqueda hay una parte muy importante, que es el peso de Al-Ándalus en Al-Magreb. Cómo Al-Ándalus repercute su pensamiento, su filosofía, su forma de ver el mundo, y es a través de varios libros de los filósofos, poetas, sobre todo destaca el de Ibn Hazm, que a mí me encanta, El collar de la paloma, me parece una obra maravillosa y que tiene aquí un peso tremendo, ¿no? Entonces, verdaderamente Al-Ándalus tiene peso en la filosofía magrebí actual, probablemente no lo sé. Bueno, esto también viene de una cena que tuve una vez también en Agadir, y que estuve hablando con el representante de la Cámara de Comercio allí, ¿no? Y me habló de un filósofo marroquí que se llama Al-Jabri, y que él decía que el Islam en Marruecos tiene muchas vertientes, ¿no? Están desde la mayoría, es un Islam, digamos, moderado, y después, por supuesto, tiene las vertientes más radicales, ¿no? Pero él decía que ese Islam más moderado es producto de la influencia de los andalusíes en Marruecos, de cuando regresaron los alfasis y todos los moriscos expulsados, ¿no? Que trajeron un poco esa interpretación del Islam que se producía en Al-Ándalus, que era que estaba influenciada por la Escuela de Toledo, por Córdoba, por Aristóteles, por ese sincretismo, no sincretismo, pero por lo menos esa convivencia que hubo con todas sus dificultades, porque tampoco es que en Al-Ándalus se viviese sin dificultades,
había muchas dificultades, pero sí es cierto que había unas ciertas influencias, ¿no? Y entonces los musulmanes de Irak, de Irán, los más orientales, consideraban a los andalusíes unos blandos, ¿no? Un islam muy blando, ¿no? Muy tolerante, ¿no? Y ese islam más tolerante es porque es una interpretación en base a a la influencia de Aristóteles, que la influencia que tuvo en Averroes y todos los textos de Averroes, ¿no? Entonces eso generó un islam distinto, más moderado, que yo no sé qué peso tiene en el mundo islámico, no lo sé, la verdad, pero por lo que he leído, en el otro lado consideran que es un islam como descafeinado. Sutil, sí, como descafeinado, ¿no? Bueno, pues yo les aconsejo, sinceramente, no sé si tienen alguna pregunta, es el momento de hacernos, bueno, ya nos han avisado, si tienen alguna pregunta, no, pues yo les aconsejo, sinceramente, que se lean. Para mí, desde luego, ha sido un libro de descubrimiento, personal y además nos pone muy al día a lo que estamos viviendo. O sea, es una novela, es un thriller, es una novela de aventuras, pero absolutamente actual. O sea, también nos viene muy bien. Lo que estamos viendo en el periódico a diario es una forma de tamizarlo y de verlo de una forma diferente. Se la recomiendo de verdad, merece la pena, léanla. Y ahora Pablo va a ir a firmar allí al fondo los ejemplares que ustedes quieran. Llévense varios para la familia. Y nada más. No sé, Pablo, ¿quieres decir algo? No, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos ustedes por la presentación. Primera vez que estoy aquí en Gijón, o sea que encantado. Y nada, ojalá les interese la novela. Y yo creo que, hombre, la novela se iba a publicar hace 2 años, porque está terminada hace 2 años. Pero con el COVID, pues no se pudo publicar, ¿no? Hicieron bien en pararla. Sí, se paró. Bien, y entonces ahora ahora ha sido un dolor lo que se ha publicado durante el tiempo del COVID. Y ahora surgió, se ha vuelto cuando lo retomamos, pues ha salido con todo el tema del Sáhara, con todo el cambio de posición de España, y que ese es otro tema que está en la novela de lleno, ¿no? Está absolutamente de lleno. Y bueno, pues digamos que han coincidido los 2 momentos y también es un buen momento para leerla, creo yo, porque también, bueno, pues refleja todo lo que está ocurriendo también hoy en día con el tema del Sahara, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Pablo. Muy bien. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.